Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Hola, hola, buenas noches a todos. Estamos en el programa número 27 de Al Derecho y al Revés por Ecomedios. Para no olvidarnos de Movida, con la operación de Gerardo Subirana, como siempre, y con la producción de Federico Politi. Y estamos con Alfredo Popritkin. Hola, Alfredo. Hola, hola. 27, el número de la suerte, es mi número. Buenísimo, hay que jugarlo. Y Adalberto Buceto. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Y yo, para los que no me conocen, soy Alejandro, alias Drukarov. Así que bueno, estamos aquí, nos pueden llamar como siempre al 4325-1220, dejarnos mensaje en el 5254-2353 o mandarnos email al derecho y al revés 2017 gmail.com. Y hoy tenemos un programa intenso después de las PASO, y en la segunda parte tenemos una entrevista sumamente interesante, ¿no? Uno de los fiscales federales en lo penal con causas más resonantes y un hombre de una larguísima trayectoria en la justicia. Así que vamos a ver qué surge de esto. Pero, Alfredo, empezamos con el tema de la justicia después de las PASO. Sí. Quizás primero, digamos, qué opinión tenemos cada uno de nosotros, digamos, sobre algunas imágenes sobre las PASO, ¿no? Cuántas reflexiones para hacer, pero como este no es un programa neto de política partidaria ni de política centralmente, lo que de alguna manera quisimos pensar en voz alta y discutir entre nosotros, ver el derecho, ver el revés, del cambio en la posición de las fichas dentro del tablero político. ¿Y a qué me refiero? Me refiero principalmente a todo lo que está vinculado a la justicia y en particular a los principales actores de los últimos tiempos, porque en realidad, más allá, y esto es un pensamiento, voy a tirar mi primer pensamiento general, creo que los organismos de control institucionalizados, que pertenecen a organismos conocidos, han funcionado en este año y pico, 2 años todavía cortos, todavía no llegamos a los 2 años de este actual gobierno, de una manera, yo diría, prudente. Es decir, light. No los hemos visto actuando con eficiencia total, con dureza, y con fundamentalmente, no sean mediáticos, y con la independencia. Bueno, ese es el revés, ¿no? Claro, y la independencia de demostrar de que en realidad se actúa contra quien aparezca en el medio cometiendo algún tipo de falta, delito o transgresión administrativa, porque, qué sé yo, por ejemplo, la Oficina Anticorrupción se dedica a eso, a controlar a los funcionarios. La UIF, un organismo que controla el lavado de dinero, debería controlar no solo a las a todas las posiciones y cuestiones de lavado de dinero que surgen en estos momentos y en el pasado respecto de gobiernos anteriores o del gobierno anterior, sino del actual, y esto no lo vemos tan claramente de esa manera. Yo digo, en los últimos tiempos, en el último año y medio, ¿quiénes fueron los verdaderos fiscales de la nación, entre comillas? Y yo creo que cualquiera de nosotros que nos ponemos a pensar en el tema, inmediatamente nos salta quién. Que sacó 50% de los votos. Claro, nos salta Carrió, que sacó 50% de los votos, como bien dice. Que es una reflexión para hacer, porque no es política partidaria esta, igual si la fuera tenemos todo el derecho a opinar, pero yo creo que es una reflexión para hacer. A mí me llamó mucho la atención que no vi tan vinculado como otras veces el voto al bolsillo. Sí, y claro, me parece un dato positivo para el país, lo que no quiere decir que no haya que atender urgentemente los problemas económicos y sociales graves de muchísimos argentinos que sabemos que están bajo la línea de pobreza, pero me parece muy positivo que una persona como Carrió, y esto Alfredo incluso lo ha escrito, haya sacado un porcentaje así de votos, porque ese porcentaje no solo se debe vincular con la persona de Carrió, sino con lo que en todo caso ella plantea. Exactamente era lo que iba a decir Alejandro. A mí me parece que era lo que la ciudadanía necesitaba. Había una falencia durante el gobierno anterior, que era esta corrupción, que no salía, que la veíamos, que estaba,
que la olfateábamos en todos lados, y ella fue la que machacó, la que se jugó, la que pateó la puerta que tuviera que patear, y eso resultó el apoyo tan importante que la ciudadanía le dio en la ciudad de Buenos Aires. Sí, yo en paralelo iba a hacer una observación de otro tipo, ¿no? Más jurídica, si se quiere, que ha estado en la discusión, y yo creo que la Argentina se debe con urgencia a esta discusión. Las PASO son hoy, o han sido en los últimos, desde que se instauraron prácticamente, una forma prácticamente de generar una encuesta nacional, una suerte de primera vuelta sin efecto práctico. Y me parece que eso es muy malo. En primer lugar, es un disparate que gastemos esa cantidad de dinero para una interna donde no hay interna, porque, digamos, son primarias donde no hay primarias, salvo casos muy aislados, salvo Santa Fe, el Frente para Victoria, el nombre que tiene ahora no lo recuerdo, pero el kirchnerismo en la ciudad, que tenía 3 candidaturas, pero son escasísimos, ni siquiera la izquierda fue capaz de hacer una interna, otra vez optó por partidos separados. Entonces a mí me parece que habría que poner en cuestión las PASO, porque además un poco desvirtúan también el voto, en el sentido de que convierten ahora la segunda vuelta en la categoría de senadores donde hay, prácticamente es un balotaje. Porque el que va a votar va a tener que votar sabiendo que solamente 2 pueden ganar, y va a tener que más bien votar quién es primero y quién es segundo en la provincia de Buenos Aires, más que votar por el que quiere, ¿no? Pero volvamos un poco al origen del tema. Yo lo que vengo sosteniendo es lo siguiente. En sustitución de los controles institucionalizados del país, Oficina Anticorrupción, UIF, qué sé yo, si se quiere Inspección de Justicia, otros organismos han venido resaltando o haciéndose notar en los últimos tiempos 3 mujeres vinculadas a la política. Una es Carrió, a pesar de estar en la alianza Cambiemos, se ha destacado por no medirse absolutamente en nada de lo que ella sintiera como algo que va en contra de la línea de independencia que este gobierno necesita. Pero también hemos tenido a Ocaña, que también tuvo un rol bastante significativo, participando en las causas, en la justicia, haciendo denuncias, impulsando expedientes. Y la tercera mujer ha sido Margarita Stolbizer, que se ha destacado como amiga del tribunal, presentándose en montones de causas, en los sauces, OTESUR, etcétera. Entonces, frente al nuevo cuadro de posición, Stolbizer, realmente junto con Sergio Massa, ha tenido una elección pobre, y veremos con qué fuerza va a seguir adelante en estas iniciativas. Ocaña de pronto se ha sumado a Cambiemos, entonces habría que ver si sigue adelante con toda su ínfula y su fuerza, incluso no solo respecto del gobierno anterior, respecto a posibles irregularidades que se puedan detectar en el actual gobierno de los Macri, sea en capital, en provincia, a nivel nacional. Y con respecto a Carrió misma, que obtuvo el 50% y que ha actuado de una manera ejemplar como fiscal de la Nación, según digo yo mismo, ¿no es cierto?, como yo la estoy bautizando, la pregunta es, después de la repercusión pública que ha tenido en estos días y su acercamiento al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿continuará de la misma manera? Ojalá que sí. Pero el tema es, ¿qué va a pasar de acá en más? Este es el planteo que de alguna manera... Yo creo que es una muy buena pregunta, y creo que el gobierno tiene, o va a tener, si esto se confirma, lo lógico sería, hasta ahora ninguna PASO dejó de ser una gran encuesta, e inclusive las posiciones de los ganadores en las PASO normalmente se potencian, de manera que el gobierno va a tener una representación parlamentaria mucho mayor que la que tiene, y va a tener una posibilidad inédita en la Argentina, que es la de un gobierno no peronista que en la segunda parte de su mandato tiene una mayoría y una legitimación, no una mayoría, pero una minoría fuerte y una legitimación suficiente como para intentar en serio algo diferente. No vamos a hablar de lo económico, no sería el tema nuestro, pero vamos a ver si en la parte que se refiere a la justicia, en la parte que se refiere a la transparencia, son capaces de avanzar, porque lamentablemente la justicia no ha podido avanzar en este año. Bueno, pero sobre este tema, antes de terminarlo, les pido que a mí me impactó mucho esto de que sean 3 mujeres las que llevan las banderas de la lucha contra la corrupción y de las denuncias, que luego toman grandes fiscales
porque no todos son malos y eso es lo que nosotros que no. queremos resaltar y por eso traemos fiscales a que hablen acá y hoy vamos a tener uno muy importante. Pero digo, esto nos dice que lo del cupo femenino es una tontera. En realidad, lo que vale es la voluntad, el ingenio y la formación de estas 3 mujeres que han llevado adelante. Yo no quiero olvidarme de que Ocaña salió del riñón de Lilita, o sea, Lilita fue su docente, ella antes estaba en el ARI, después se fue, después volvió. Yo creo que son las etapas de la maduración de una persona. Ahora fíjate bien o vos, mal. Fíjate vos, Adalberto, Ocaña estuvo con Lilita, pero también Ocaña formó fue ministra del gobierno de Néstor Kirchner y se fue dando un golpazo a la puerta, enojada, denunciando y despotricando. La pregunta es, de nuevo, ¿qué va a ocurrir con Ocaña formando parte de este gobierno actual? Bueno, esperemos que sea coherente, ¿no? Bueno, no me cabe duda que ella creo que va a ser coherente. El tema es hasta dónde el sistema o las posibilidades le dan la alternativa de que ejerza toda esa coherencia, porque aquí hay que ir contra las mafias. Y las mafias implican mafia judicial, mafia política, mafia en la seguridad, en la seguridad policial. Tiene una ventaja, Alfredo, ahí. Y es que la gran protagonista para mí, si a mí me dijeran en charla de café quién es la ganadora de estas elecciones, yo creo que es María Eugenia Vidal, por lo que ha puesto sobre la mesa, por lo que ha obtenido como resultado en su provincia. Y yo creo que Vidal está comprometida marcando un camino. Y ese camino es de enfrentamiento, en primer lugar, contra las mafias, a punto tal que está viviendo en una base militar. Porque se metió con las mafias. Sí, señor. Entonces me parece que hay espacio. De todas maneras, hay una cosa que, tomando el revés, le quería contestar a Adalberto, y considerando además que en este programa no hay cupo femenino, que debiera haberlo. Podemos intentarlo. Yo entendí perfectamente lo que vos quisiste decir, pero no pasa por el sexo. No querría, y no pasa por el sexo, pero no querría dejar pasar que el tema de la mujer es un tema que atraviesa en forma transversal a la sociedad, que no distingue clases sociales, que no distingue partidos políticos. Es un tema sumamente importante, es la mayor discriminación de la historia de la humanidad a través de los 10.000 años de civilización. Entonces el cupo me parece que ha sido una herramienta muy positiva para que las mujeres no tengan que ser heroínas. Y me parece que es indispensable abrirles el lugar, porque es lo mismo que la discriminación de las minorías. Por ahí no está tan bueno desde el punto de vista de la equidad que, como pasa en Estados Unidos, los afroamericanos tengan cupos para las universidades. Pero si no pones los cupos, por un problema de origen y de dificultad de hacer realidad la meritocracia, no es tan fácil que lleguen. Entonces, a mí me parece que el cupo femenino es una medida no solo adecuada, sino indispensable para que la igualdad realmente exista. Bien, te acepto que es otra visión del mismo tema y me encanta que haya esta pluralidad dentro de en nuestro programa. Yo quería ir un poco más atrás de lo que de lo puntual que hemos ido en ver el tema de la justicia que ha iniciado Alfredo. Quiero ir un poquito más atrás, a las PASO. Yo siento realmente una gran alegría en estas PASO en cuanto a que es otra vez un pueblo argentino que va y que vota en paz y que vota sin condicionamientos, no encontramos condicionamientos, no ha habido patotas que hayan hecho destrucciones, no ha habido ni siquiera un herido, no digamos una altísima concurrencia. Y con una altísima concurrencia. Los jóvenes quieren ir a votar, se equivocarán o no, como me he equivocado yo y todos nosotros tres nos hemos equivocado tantas veces, pero esto es bueno porque esto hace a la gimnasia de la democracia. ¿Y qué pasa si yo te digo que las PASO han sido tan solo un simulacro vergonzoso, y utilizo una palabra un poco fuerte, vergonzoso, y un malgastar dinero al cohete sin ninguna necesidad, injustificadamente, cuando no existieron en realidad verdaderas PASO en ninguna de las expresiones políticas?
un país... Es al revés, es al revés. Y yo puedo decir algo peor. Yo tengo una tercera posición, estoy de acuerdo con los dos. Porque Alfredo tiene razón y Adalberto también tiene razón. Y nosotros tres generacionalmente nunca nos vamos a olvidar de los años que estuvimos sin votar. Claro. Porque teníamos la bota encima. Y yo creo que a eso apuntó Adalberto. Por supuesto. Pero Alfredo tiene Sí, razón. sí. Hemos dilapidado fortuna. Y no es culpa de nadie en particular, o por lo menos no es culpa del gobierno. En ese sentido hay que exculparlo, porque no hubo una propuesta a tiempo, no hubo mayorías adecuadas. De hecho, no ha habido mayorías adecuadas para cambiar este Pero hay régimen una cosa que electoral sí. absurdo. Pero y esto es viejísimo. cultura. Ir a votar es cultura. Yo voy a contar una pequeña anécdota. La chica que viene por horas a mi casa me cuenta que a su hijo le ofrecieron 4.500 pesos para que votara, y no voy a decir por qué partido. No lo voy a decir. 4.500 pesos. 4.500 pesos y le daban la boleta y él iba y votaba. ¿Aceptó? Y él Aceptó, pero votó lo que se le dio la gana. Se lo dijo a su madre, y su madre y su padre le dijeron, y fíjate que no es un nivel económico para él, era una fortuna tener 4.500 todos juntos y de arriba. Entonces, esta cultura de que los padres le dijeran, no tenés que agarrar eso porque eso es corrupción, eso está mal, Muy bien. eso es bueno. Y eso se da si hay elecciones. Si no hubiera elecciones, él no hubiera tenido esa, digamos, esa lección tan cercana a la realidad. Hubiera sido un principio, bueno, como verlo. Bien, creo que esto es madurar y que vamos madurando. Yo quería referirme, si me siguen dejando en el uso de la palabra, a la revista Noticias y a la nota de Edi Zunino, que al principio parece tremenda, y esta revista salió antes de los resultados de las PASO, que habla de la patria embrutecida. Parece un título apocalíptico. Y Bueno, a Eddie le gustan los títulos apocalípticos. es un título apocalíptico y Buen título. me atrapó, realmente es un gran periodista y es un gran marketinero en este aspecto. Y además habla por programas muy buenos de radio. Sí, señor, porque lo hemos tenido con nosotros acá y nos ha prestigiado nuestro programa, por supuesto. Que hace una descripción de la realidad, de las crudas realidades. Todas las realidades son crudas, todas. Si veíamos lo que pasaba en España, todo el tiempo que estuvieron para que el nuevo gobierno, el que está actualmente, siguiera, y estaban que sí, que no lo iban a ver al rey, salían, y todo eso daba para cosas quizás muy parecidas a lo de Edi Zunino. Pero Edi Zunino termina con un voto de esperanza, diciendo, esto lo podemos revertir en base al conocimiento, a la ilustración, al educar al soberano. Obviamente no está diciendo nada nuevo, termina citándolo a Mariano Moreno, obviamente, pero es lo mismo que yo venía diciendo con respecto a las PASO. La práctica de la elección, de saber que los gobernantes no están para siempre, que se puede cambiar, que la mayoría en legisladores, que no es a nivel ejecutivo, en legisladores que son los que hacen las leyes, hoy día puede estar de un lado y otro día puede estar del otro, Sí, sí. hace a la pluralidad y hace al mejoramiento de la democracia en un país. Igual en te una digo, nación. como decía Alfredo, yo estoy de acuerdo, ¿no? Conceptualmente cualquier elección, comparto lo que decís, es fundamental, la participación, etcétera. Me alegro mucho que en la Argentina siga siendo muy alta la participación, es un dato importante. En paralelo, las PASO como PASO Sí, no lograron nada. son absurdas, son absurdas. Y quienes las instauraron no van a interna, y los otros tampoco. Y hay nadie. algo peor todavía que podemos sumar al conjunto de críticas que ya vertimos, que es que el propio partido gobernante no admitió dentro de su propia interna el funcionamiento de las PASO, Exacto. que debió haber dado el ejemplo. Es así. Hicieron lo imposible para no competir. O sea, aquello por lo que venía luchando mientras no estaban en el gobierno, el manejo del país, el gobierno central de la Argentina, resulta que hoy, siendo gobierno, vuelven a utilizar las mismas técnicas y eso está mal. Esto debieron haber dado un ejemplo de democracia y haber permitido las PASO dentro de su propio partido, promoviendo la competencia, no planteando lo del partido único y terminando con este tipo de conclusiones. Nosotros que tenemos una opinión totalmente independiente llegamos a esta conclusión,
pero desde el sentido común, desde la lectura de la Constitución Nacional y de las leyes vigentes. Así que me parece que este tipo de cosas no debieran ocurrir. O se eliminan las PASO, o si las PASO siguen vigentes, de alguna manera que se apliquen, y se apliquen para todos, y se promueva su aplicación. Ahora, tenemos, siguiendo el temario, un personaje muy curioso que hasta ahora no estaba involucrado en una causa muy grande y ahora de repente el amigo Antequera se ve también detenido en una situación, la de la Salada, yo lo que quiero ver es qué pasa cuando dentro de 6 meses hablemos de la Salada. Porque este es otro problema de la Argentina, que es el que venimos hablando con muchos de nuestros invitados, ¿no? Que son los tiempos. Ahora sí, está Castillo preso, está Antequera preso. ¿Qué va a pasar dentro de 6 meses? ¿Van a estar las pruebas? ¿Se va a avanzar en tiempo? Bueno, yo creo que hay un primer cambio que no podemos omitir y que es un cambio, diría, de 180 grados en la justicia, ya no a nivel nacional, ya no de Comodoro Pi, sino la justicia de la provincia de Buenos Aires. Sí, señor. Y en esto me parece que tiene mucho que ver, lo hablábamos antes de iniciar el programa, el nuevo procurador de la provincia. Correcto. Y que ha traído toda una impronta en coincidencia con la digamos la tendencia o la impronta que trae la gobernadora de la provincia y su nueva idea de terminar con las mafias y por lo menos darle un golpe fuerte y certero. Me parece que se estaría trabajando bien por ahora, por el momento, en este sentido. Y lo de las mafias, está bien lo que vos decís, Alejandro, querés ver qué va a pasar dentro de 6 meses, pero no te olvides que acá hay etapas también en este tipo de cosas. Hay una etapa del trabajo, del impacto exterior, el impacto hacia la ciudadanía de estas medidas un poco cinematográficas. Es verdad, tenés razón en eso, pero también hay una etapa de reunión de pruebas, de un trabajo interno serio para llevar a toda esta gente, la que sea responsable, a juicio, y ese juicio que concluya, o esos juicios que concluyan con una sentencia clara, favorable, ajustada a derecho y que llegue a buen término. Bueno, una buena parte de todo ese proceso, que no es corto, por más corto que se lo quiera hacer, que no menos de 2, 3, 4 años va a durar, pero seguro mínimamente, bueno, allí hay un periodo de tiempo que todo esto se va a llevar, digamos, de las puertas para dentro de los juzgados, en los expedientes, con los abogados de las partes, los fiscales, quizás hasta negociando, veremos cómo funcionan todas las leyes referidas a temas de arrepentidos y demás. Ese es un tema, ¿no? También yo creo que no hay que olvidarlo. Necesitamos avanzar. A mí me da la impresión de que hay algunas cosas que hay que terminar de cerrar para que esto funcione. En primer lugar, obviamente, el sistema acusatorio, el nuevo Código Procesal Penal, porque con el actual código es muy difícil. Muy difícil. En segundo lugar, herramientas como la famosa extinción de dominio, otra vez nos ponemos de pie como cada programa recordándolo. Sí, señor. Y yo agrego en lo que menciona Alfredo, el tema del arrepentido fue un avance importante que, como siempre recuerdo, le debemos a un tal López y sus bolsos, porque si no, no lo tendríamos. Pero justamente por ese apuro, la ley del arrepentido no tiene la profundidad y la claridad necesarias para que funcione como en Brasil. No es lo mismo, es un procedimiento que solamente permite restringir la pena al grado de tentativa, no hay un esquema que permita realmente ir contra la cúpula de la mafia. Que sí está planteado, aunque quizás no con la redacción más feliz, en la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, que actualmente también está en el Senado. Entonces yo creo que hace falta un esfuerzo de la sociedad para redondear esto, ¿no? Los jueces necesitan una herramienta mejor. Pero realmente no se puede vivir, me parece, de esta manera, permitiendo que dentro de predios, donde sí los negocios se hacían a precios y a valores más al alcance del ciudadano medio, el ciudadano que no puede acceder al consumo digamos masivo por los altos precios, pero todo a costa de ¿qué? A costa de contrabando, a costa de el no pago de tributos, de impuestos, pero fíjense algunas de las cuestiones que se plantean dentro de la imputación en esta causa contra Antequera. Por lo pronto se los acusa de asociación ilícita a él y a otro grupo de gente que trabajaba ligado a él en la otra, digamos, en la otra mafia de la Salada,
que no era la de Castillo, sino en una distinta, y todavía nos queda una tercera para saber qué pasaba allí adentro. Pero ¿qué más? Incluye delitos de todo tipo, desde homicidios hasta provisión ilegal de la libertad. El capítulo del expediente, y estoy leyendo una nota de Infobae de hace un rato, más llama la atención de los investigadores dentro de esa asociación, es el ejército paralelo que formó con barras de Boca, la mafia. Pero un momentito, decí con barras, no hacía falta decir de Boca. Con barras de Boca, sí, de Boca. De Vélez debe haber alguno también. Nuestra audiencia se puede ofender a alguien. Que controlaba la seguridad en la feria, al punto que, según se desprende de la investigación, cobraban peajes, fíjate vos, le cobraban peajes a ladrones y mecheras para poder ejercer sus delitos dentro del predio. Es una locura. Sensacional. El ladrón del ladrón o el delincuente del delincuente. Bueno, es una dice el cosa refrán, ¿no? Sí. Quien le roba a un ladrón. Bueno, sí. pero esto No, es terrible, es terrible. Y no, acá no mencionan todo lo que estaba por detrás, que me parece mucho más grave que todo esto, que es la connivencia de la policía, claro, y de buena parte también de la justicia, de la política, fiscales y jueces que de alguna manera estaban interesados de que todo esto siga funcionando porque obtenían su tajada de todo este mecanismo. Bueno, un Estado dentro del Estado, ¿no? Tal cual. De alguna manera. Yo voy a hacer una salvedad en este momento, más que una salvedad, un agradecimiento, porque un oyente de los que habitualmente nos sigue nos está escuchando desde Miami, así que le mando al arquitecto Carlos Fernando Costa, distinguido profesional de Pergamino, un gran abrazo y gracias por llamar. Yo también en esta cuestión de hacer menciones, me parece que fuera de lo que es la temática que estamos abordando, hay un par de hechos del día de hoy que no debemos dejar de mencionar. Uno tiene que ver con la visita que está haciendo al país el vicepresidente de los Estados Unidos. Sí, señor. Que ha estado con el presidente argentino, con el ingeniero Macri, que juntos se han pronunciado respecto de una colaboración bastante aceitada entre la Argentina y Estados Unidos, un incremento de los aspectos comerciales entre ambos países, una posición tomada también muy firme y a mi modo de ver correcta frente a toda la problemática de Venezuela, que me parece que hoy por hoy es una cuestión muy importante. Ahora, ahí, Alfredo, yo estoy de acuerdo, me parece positivo. Y me parece que en general este acercamiento de la Argentina con los Estados Unidos, más allá de las críticas a Trump, más allá de la situación política interna y de las elecciones del fin de semana aquí en la Argentina, me parece que es un avance importante. Y algo que no quería dejar de mencionar es el agradecimiento especial que hizo Macri, y esto es un reconocimiento que para muchos de nosotros ha pasado desapercibido, a el gobierno, al presidente de los Estados Unidos y al vicepresidente, sobre la inclusión de la Argentina en la OCDE. Es un organismo internacional. Correcto. En el cual Argentina ha pasado a formar parte gracias a la presentación y el apoyo de los Estados Unidos y muchos otros países también, pero principalmente los Estados Unidos, y que esto le va a dar yo creo que un salto de calidad a la Argentina que le va a permitir tener acceso a montones de cosas que nos están haciendo falta, empezando por el apoyo financiero de las entidades multilaterales de todo el mundo. Ahora, yo antes de ir a la pausa, ¿no? Y desde el revés, a mí me parece que el vicepresidente Pence hizo una mención no tan brutal y directa como la que hizo el presidente Trump al uso de la fuerza militar, no como un objetivo, sino como una posibilidad. Bueno, lo dice La Nación en la mención de la prensa, no lo descartó. Yo creo que el uso de la fuerza militar, como lo dijo muy bien el Mercosur en declaración firmada por nuestro presidente, que hoy lo ratificó, y me parece muy valioso destacarlo, el uso de la fuerza militar está proscripto, no corresponde legalmente, y me parece que eso sí es importante decirlo. Pence no lo dijo como Trump. Trump dijo no descartamos nada, incluida la solución militar. No hay solución militar. Para mí. Yo escuché otra campana y también coincido con Alejandro, con Alfredo y con Alejandro también, en cuanto a que la proscripción de la salida militar. Yo escuché que era diplomática y ojalá, es lo que todos queremos. Y con presión y humanitaria también. Y humanitaria. Ojo, cuando lleguen las cosas al extremo total,
deberá hacerse uso y a través de presiones económicas, que eso sí es eso es absolutamente legítimo. Pero yo creo que no debemos enturbiar ni complicar la cuestión. Vamos al corte. Nos vamos al si corte. Nuestro director lo considera oportuno. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Bank Magazine te invita a participar de BankTech, primer congreso argentino de tecnología y finanzas, 31 de agosto en el Sheraton Libertador. Para más información, entra en www.bankmagazine.com.ar. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real para que la sigas remando aunque te hayan clavado 5 vistos seguidos. WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito, más 2 números gratis, uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal, internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar. Una charla sin guión con noticias de actualidad, donde más allá de polémicas y puntos de vista dispares, se trata de brindar las dos caras de cada tema. Al derecho y al revés, los martes de 19 a 20 horas por Ecomedios AM 1220. Bueno, estamos de vuelta y mientras esperamos para conversar con el fiscal Carlos Rívolo, Alfredo, nos había quedado este temita, ¿no? Saturan cárceles y procesos penales políticos, contadores, abogados y familiares. Yo me imagino que cuando lo incluiste en el orden del día, tu preocupación era la saturación de las cárceles. No, en realidad no es una preocupación, sino lo que estaba pensando es que ¿de qué nos sirve llenar las cárceles de funcionarios o exfuncionarios que han caído en desgracia porque realmente lo merecen, seguramente, casi en todos los casos, ninguno de ellos con condena firme? Y todo esto va a implicar seguramente en los próximos tiempos y más, teniendo en cuenta las novedades políticas de este fin de semana. Me parece que la justicia va a tomar otro impulso más en las investigaciones judiciales de las causas de los últimos tiempos. Y esto va a significar que el atolladero, va a significar que el cuello de botella que se produzca en la justicia va a ser cada vez mayor, porque las soluciones respecto a condenas o a posibles negociaciones a través de leyes especiales para conseguir encarcelar a los verdaderos cabecillas de estas organizaciones, porque en definitiva el objetivo de la justicia ¿cuál es? Dar ejemplos, hacer que los próximos funcionarios se den cuenta de que el que las hace las paga, saber que de alguna manera las sanciones llegan y llegan rápido. Entonces, a eso tenemos que tender. Pero sí, no es la idea llenar las cárceles de personas que de pronto vamos a tener que soltarla o la justicia va a tener que liberarlos en muy corto tiempo. No, me parece que no tendría que ser la finalidad. Justamente lo tenemos al doctor Carlos Rívolo en el aire. Y bueno, antes de saludarlo, creo que el doctor Rívolo no necesita mayor presentación, es un fiscal distinguido, un hombre del mundo académico también, una larga trayectoria en su cargo y con intervención en causas muy resonantes. Así que básicamente le decimos buenas noches, doctor Rívolo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias, ¿cómo le va? Bien, buenas noches, doctor. Encantado de saludarlo. Doctor, como para romper el hielo, como decimos habitualmente, yo quería hacerle una pregunta vinculada. Hace un par de días un periodista destacado del ambiente judicial y de las investigaciones, Alconada Amón, escribió en La Nación
que jueces y fiscales consultados por ese diario afirmaron que el contexto en el que se trabaja hoy es distinto al que vivieron durante elecciones anteriores, porque el artículo hablaba de la elección que se juega en tribunales y del clima político. Y decía, comillas, hoy se trabaja con una libertad casi peligrosa. Si algunos hasta por primera vez trabajan con los códigos penal y procesal penal, con eso le digo todo. Es provocativo, ¿no? No es romper el hielo, es romper más o menos la Antártida, pero a ver, en mi opinión personal, yo lo que creo es que los 12 años de gobierno que manejó el kirchnerismo hubo muy fuertes presiones para la justicia, y para mí por lo menos el símbolo de eso fue la salida del procurador general. Correcto. Para mí fue la máxima muestra de presión después de una Semana Santa, de una conferencia de prensa del vicepresidente Vudú. Ahora bien, no obstante lo cual, en aquel periodo, con todas las dificultades que había, algo de a poco se pudo ir obteniendo. Y creo que, bueno, reafirmo tal vez algo de los dichos que han sostenido seguramente algunos de los fiscales y jueces que han sido consultados por Hugo del Conadamón. Yo creo que hoy hay una forma de trabajar completamente distinta. ¿Y vinculado con qué? A ver, la justicia federal trabaja básicamente con la administración, con el Poder Ejecutivo, con las agencias del Poder Ejecutivo, en cuanto a la necesidad que tenemos de la documentación que ellos poseen para nuestros casos. Y hoy esa documentación se demanda y esa documentación aparece. Saben y pueden recordar ustedes básicamente un caso que fue emblemático, que fue la creación del grupo Olfam, que fue el que adquirió inicialmente Chicone cuando se pidió a la IGJ que remitieran ese expediente, no aparecía. Y terminó apareciendo a los 15, 20 días de asumido el gobierno actual, detrás de un placar, casi un absurdo, y es un tema que marca un símbolo. Pero no sé si es una libertad peligrosa y se descubre el Código Penal y el Código Procesal. Lo que sí podría llegar a coincidir es que no se viven esas presiones que había a través de sumarios administrativos, o vuelvo a decirlo, la salida del procurador que fue casi emblemática. Ahora, yo le consulto sobre ese mismo tema, porque al CONADA a lo que se refiere, y es un tema que nos ha preocupado, lo tratamos con algunos colegas suyos y con magistrados también, es el tema de los tiempos políticos de los procesos, ¿no? Es decir, es como que las elecciones podían de alguna manera determinar si el ritmo de las causas iba a ser más lento o más rápido, y eso sí que es una preocupación fuerte de la sociedad. Pero claramente que es una preocupación fuerte de la sociedad y es una preocupación que venimos sosteniendo de hace bastante tiempo, y yo no sé si claramente tengo la razón o tengo el argumento más justo vinculado con esto, pero lo que digo es, en estos escasos años que llevamos de democracia continua, el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal siempre fueron poderes a ser cooptados, siempre fueron poderes que por su designación se le requerían o se peticionaban favores. Y hoy por hoy, también el Poder Judicial, en esta democracia, va entendiendo cuál es su cuadro de independencia. Entonces, se va alejando ya de aquellas cuestiones. Yo creo que en algún lugar retrocedimos en un momento con la aparición del colectivo de justicia legítima, el cual, más allá de demonizarlo en un montón de cuestiones, cosas con las cuales yo no comparto, por lo menos nos permitió debatir qué tipo de justicia queríamos. Y nos puso a muchos en una vereda de enfrente de decir, yo no quiero una justicia en la cual la Corte, como ellos promulgaban, siguiera al gobierno de turno en sus políticas, es decir, que sus fallos fueran acomodados y en una política general y judicial acomodados a las políticas del gobierno de turno. Eso no lo queremos. Entonces me parece que esa fue una de las madres de todas las batallas, más allá del poder que tuvieron de colocar distintos funcionarios a través de distintos concursos. Yo diría que lo que fue llamada en su momento la parte más conservadora
del Poder Judicial y algunos de los que no somos tan conservadores, lo que dijimos es, tiene que haber un crecimiento, y un crecimiento exponencial, porque es absolutamente cierta que la demora en todos los procesos, yo ya no estoy hablando solamente de lo penal, yo ya no estoy hablando solamente, es decir, de lo que tiene que ver con lo federal, estoy hablando de lo que tiene que ver con lo civil, con lo comercial, con lo laboral, es decir, la vida de la gente en la justicia no pasa solamente por Comodoro Pi o por los juzgados federales de provincia. La gente está cansada de un sistema que a esta altura es agotado y tiene razón de ser de estar agotado. Por lo menos en lo que tiene que ver con el Código Procesal Penal, es un código de 1938 escrito para esa realidad. Sí, hay mucho para cambiar. Carlos, soy Alfredo Popritkin, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Alfredo, ¿cómo le va tanto tiempo? Un gusto, del mismo modo, y yo quería, para romper un poquito el hielo, en esta relación que nos une hace tantos años, de haber conversado mucho sobre estas cosas, recordarte un par de cuestiones porque nosotros somos investigadores y al ser investigadores tenemos información. Y al tener información resulta que nos encontramos o tropezamos con algunos hechos del pasado. Por ejemplo, cuando hoy fiscal Rívolo, le tocó actuar en causas como la de la leche adulterada, o tal vez la causa del Banco de Italia, y estoy hablando más de un par de años atrás, ¿no es cierto? Sí, claro. No sé si te acordás, pero sí, si vamos un poquito a esa misma época, tenemos un dato acá de buena fuente, y veremos hasta dónde tu memoria nos puede ayudar o nos puede acompañar. Una causa puntual, en particular, que se le llamó la causa de los Cospeles. La causa de los Cospeles. No sé si vos la recordás, la causa de San Luis, donde tuvieron que hacer un viaje en avión, nada menos que a esa provincia. ¿Y qué pasó con el vuelo? ¿Qué pasó con el viento que los agarró de frente en ese vuelo? Tengo varias precisiones, sí, ya me acuerdo. En la causa de la leche adulterada, yo todavía era un prosecretario cuando esa causa se llevaba, y era de la secretaría del doctor Padusac, cuando yo era secretario de la otra, en la época de Miguel del Castillo. Sí. En la causa que vos me decís de San Luis, sí, claramente tiene que ver con los galpones que en aquel momento, para favorecer la zona promocionada de San Luis, pero en particular, ¿qué pasó cuando viajaron a San Luis con ese vuelo en el avión? ¿Casi el último vuelo? En ese vuelo del avión que yo no fui, en ese vuelo, te voy a decir, ese vuelo viajó Miguel del Castillo, Foster se llamaba uno de los peritos, la fiscal que en ese momento era Cecilia Pombo, y Ernesto Boto, que ya se ha jubilado. Yo no sé por qué me estás recordando todo esto, estoy a punto de llorar. Bueno, antes que nada te quiero decir que te pasa saludos, porque se enteró que íbamos a charlar esta noche un colega mío, contador, que trabajó en el mismo juzgado que todos ustedes trabajaban, en el Federal 2, si no me equivoco, ¿no es cierto? El de Wessler, y que luego pasó a ser de Ballesteros, que se llama Juan Carlos. No sé si Juan Carlos te dice algo. ¿Te dice algo, Juan Carlos? Sí, ya sé de quién me estás hablando. Claramente ya sé de quién me estás hablando. Bueno, te pasa, me pidió que te pase saludos. Pero bueno, ese vuelo terminó desviado de la pista, con la fractura del tobillo de Cecilia Pombo y algunas lesiones más. Claramente me puedo acordar de eso. Bueno, hasta donde él me dijo, vos ibas en ese vuelo. No, yo en ese vuelo no iba. Por suerte. Mi historia con los aviones arranca a partir del caso Lapa, en el 99. Ahí arranca mi historia con los aviones. Qué terrible, ¿no? También ese caso, qué cosa tremenda. Bien. Sí, claramente. Le hace una pregunta de Alberto Buceto también. ¿Cómo no? Doctor Rívolo, mucho gusto. Yo soy docente platense, soy comercialista. Y le quería contar a usted, a toda la audiencia, que a mí me desencantó mucho algo con lo que estuve de acuerdo en algún momento, que es la designación que se hizo en el gobierno anterior de la Procuradora General de la Nación, la doctora Gil Carbó.
¿Por qué? Sí. Porque como comercialista en alguna medida yo estaba cerca en ámbitos académicos y un poco en comparación también sus conocimientos, al menos del derecho comercial, me la hacían mucho más potable que otro candidato que existió en aquel momento cuyo nombre no me acuerdo. Reposo. Exactamente. Bueno, está bien. La pregunta concreta es la siguiente. ¿Ha recibido usted presiones? ¿Cómo le cayó? ¿O cómo ve usted como fiscal, o sea, como alguien que está dentro del Poder Judicial en este aspecto, las actitudes, las conductas y la forma en que la Procuradora General de la Nación lleva adelante su cargo desde hace algunos años? Esto para romper el hielo, para dar un poco de fuego. Sí, ya a esta altura claramente tenemos un calentamiento del planeta global por parte de ese estrés importante. A ver, nosotros cuando se produce la designación de la doctora Gil Carbó, realmente nos pusimos muy contentos porque la doctora se desempeñaba como tesorera de la Asociación de Fiscales, de la cual yo hoy soy presidente. En aquel momento era el doctor Donoso Castex. Y había varias circunstancias. Una inicialmente que era el primer fiscal de carrera que llegaba a un cargo, con lo cual, y que se entienda bien, no desde el corporativismo, pero que podía entender cuáles eran las necesidades de los fiscales, tanto de derecho público, de derecho penal, como de derecho privado, los civiles y los comerciales, los laborales, que son muchos menos que nosotros. Siempre la repercusión parece que la tuviéramos los penales o los federales, pero también los fiscales de derecho privado tienen su enorme importancia. Sí, en lo mediático la doctora Boquín lo ha tenido con temas muy relevantes, ¿no? Como el del correo. Sí, claramente. Entonces se abrió una expectativa que, claramente no fue cubierta y que nos llevó a críticas que creemos con fundamentos vinculadas a un desprestigio institucional del Ministerio Público. Esto vinculado obviamente a su negada pertenencia a justicia legítima, que nosotros sabemos positivamente que esto no es así, a lo que nosotros hemos entendido como fundamento, que fue designada como Procuradora General de la Nación y no como Procuradora General de un gobierno, y actuó de esta segunda manera. Ha cumplimentado con designaciones de fiscales para jurisdicciones que no tenían ni un juzgado ni una defensoría. Una vez designados esos fiscales, han sido trasladados a lugares claves y con causas claves que básicamente necesitaban ser movidas en un sentido, como por ejemplo el caso de Papel Prensa, el discutido caso de Papel Prensa. Ha tenido una actitud vinculada con poner en crisis la condición vitalicia del procurador, no desde lo institucional, no con una discusión legítima sobre si puede o no puede ser vitalicio. Ha sido su actuación la que está en juzgamiento como para que, si ella puede tener este cargo, que siempre ha sido considerado como un cargo asimilable a un ministro de la Corte, por más que esto no esté dentro de la Constitución. Ahora, en ese sentido le pido disculpas por la interrupción, pero es muy interesante porque usted mencionó también el episodio del anterior procurador que sale eyectado de su cargo por un conflicto político con el vicepresidente del gobierno anterior. Y ahora el de la actual procuradora pone en controversia justamente un carácter de vitalicio del cargo que, si bien no es constitucional, sí estaba en una ley que nadie cuestionaba hasta ahora. Por eso yo le pregunto a usted, digamos, ya desde su conocimiento, su larga trayectoria como fiscal, ¿usted piensa que el cargo de procurador tiene que ser vitalicio, más allá de las circunstancias? No, yo a esta altura ya pienso que esto no puede suceder así. Ajá. A mí me gusta el sistema de elección de los fiscales como lo es en el Brasil. Okay. Hay que animarse a esto. En el Brasil, tanto los fiscales estaduales, o sea, lo que sería nuestras provincias, como el fiscal general federal,
es elegido por la Asociación de Fiscales en ternas, en cuadros de ternas. De esa terna, obviamente porque no puede negarse el control de poderes, el presidente elige a los candidatos que remite al Senado. Ajá. Duran en su cargo por el lapso de 2 años, reelegibles por 2 años más. Y cuando terminan, vuelven a su cargo. Y vuelven a su cargo con la carga de que no pueden irse a ningún cargo electivo, ni que pueden irse a ningún cargo ejecutivo. Con lo cual, vuelven al terruño de donde salieron. Con lo cual, son fiscales claramente que trabajan para la institucionalidad y que además son sometidos, obviamente, y eventualmente a alguna posibilidad de juicio político, de juicio posterior por los hechos que han desarrollado durante esos 4 años de administración. Es muy interesante, pero sí, y vinculado con eso mismo, ¿no? Porque el presidente ha dicho también, y a mí no me pareció feliz esa frase en algún momento, que digamos que el procurador, como que él podía tener derecho a proponer un procurador que tuviera otro tipo de actitud. No dijo identificado con su gobierno, pero sí como que la temporalidad de un presidente debiera asociarse a la temporalidad de un procurador. Yo sinceramente pienso que no, pero... Si viviéramos... Bueno, agrego una cosa más al sistema anterior que venía hablando de Brasil. ¿Cuándo asume este procurador? En la mitad del mandato del presidente. Claro, ahí está. Con lo cual nunca tiene una dependencia directa y políticamente la puede tener de casualidad, pero el problema ¿cuál es? Cuando sale de ahí, vuelve otra vez al viejo escritorio que tenía antes con los viejos papeles, con la vieja papelera, etcétera. Muy interesante. Entonces, a ver, en el caso que usted me preguntaba anteriormente, a mí tampoco me parece demasiado feliz la frase, porque primero no vivimos en los Estados Unidos. Sabe todo el mundo que tanto el fiscal general federal, en este caso Loretta Lynch, en el gobierno anterior, como todos los fiscales federales de los estados, presentan su renuncia ante el presidente de la nación en los Estados Unidos, que acepta algunas y otras no. No los fiscales federales de carrera, pero es un sistema donde los fiscales dependen del Poder Ejecutivo. Acá, gracias a Dios, en 1994 se les ocurrió poner al Ministerio Público Fiscal como cuarta autoridad de gobierno de la nación, cosa que todavía cuesta aceptar. Seguimos hablando de un extrapoder, no hablamos de que este es un país tal vez con 4 poderes y no ya 3, lo que da cierta y determinada independencia. A ver, ¿qué es lo que a mí no me cabe la menor duda? A mí lo que no me cabe la menor duda es que, conforme la fuerza del gobierno que se trate, son los perfiles de los candidatos que se van a elegir. ¿Por qué? Porque la política ingresa, conforme nuestro sistema, en la elección de jueces fiscales y defensores. Tratándose del procurador general, obviamente esto se va a dar el presidente a pensar así. En algún lugar sí vinculado con la historia de la Argentina, los procuradores generales se van cuando llega el presidente. Carlos, sí. te paso a otro plano, soy Alfredo nuevamente. Sí. Sin entrar a hablar, y quizás algunas las rocemos, alguna causa puntual en particular. La pregunta es, ¿existen en las fiscalías, existen en los juzgados con los cuales ustedes interactúan todo el tiempo, suficientes condiciones de conocimiento en materia de técnicas de investigación, en materia de formación de los cuadros que integran las fiscalías y los juzgados, lo suficientemente actualizada, diríamos, como para llevar adelante causas o mega causas como las que ahora nos toca transitar y nos toca resolver, o les toca a ustedes más bien de alguna manera resolver o atacar en las causas? O sea, yo he visto poco esfuerzo, y te resumo y te digo por qué te hago la pregunta, poco esfuerzo por parte de jueces federales, fiscales federales y sus planteles por extremar los medios de capacitación permanente, la incorporación de técnicas que tengan que ver con el conocimiento o herramientas de trabajo lo suficientemente actualizadas para los tiempos que vivimos. Bueno, contesto de esta manera. Claro, lo que te va a sorprender es que yo te doy individualidades vinculadas con esto.
Es cierto que en algún lado existen algunas fiscalías especializadas, es cierto que yo creo que la capacitación debe ser más y mayor, muchos de nosotros lo hacemos de manera individual, y la verdad es un proceso claramente de cambio que tiene que sobrevenir. Si vos me preguntás a mí, Carlos, ¿cómo investigan los fiscales? De manera deductiva, de manera inductiva, y te estoy hablando de mí, que tengo 25 años ya de fiscal y casi 34 en la justicia. Sí. La verdad es que nadie me enseñó a investigar. Yo lo fui aprendiendo en el camino. Obviamente traté de perfeccionarme en todo aquello que pude, y además te vas perfeccionando en aquellas cosas que están vinculadas a políticas criminales específicas. Hoy el tema de la trata es un tema en el cual ninguno de nosotros puede dejar de estar especializado. Hasta hace 5, 6, 7 años, o diría, la política de derechos humanos fue otra política que tuvimos que aplazar 100%. Entonces, bueno, a ver, la realidad es, eso nos lleva a una capacitación individual que trata de alguna manera de ponerse en conjunto por parte de la Procuración, pero que bueno, va a ser un largo trajín todavía, por lo que me decís, para estar a la altura de las investigaciones, porque además siempre va mucho más adelante que nosotros. Correcto, entiendo que todavía deberían mejorarse bastante y quizás establecerse de una manera más o menos automática. Y por último, ¿qué opinas de los peritos, de los contadores en especial? Muy mal. Me interesa porque en algunas causas te toca actuar con ellos y bueno, y sé que hay algunas quejas por parte de los fiscales. ¿Cuál es tu posición al respecto? Mira, la posición que yo tengo es, a mí en las últimas causas que me han tocado trabajar, realmente he tenido mucha suerte, he estado iluminado con la varita y no tengo una opinión general. La opinión individual con los que yo he trabajado realmente han trabajado realmente muy bien. Sé esto que vos señalás, que hay muchas críticas vinculadas a tal vez la asignación de temas, tal vez las capacitaciones, pero bueno, vuelvo a decir lo mismo, en el plan individual yo no tengo quejas con quienes me han tocado trabajar, es más, en algunos casos han sido, te diría, determinantes de imputaciones. Doctor Carlos Rívolo, el tiempo se nos va y le agradecemos muchísimo porque sabemos que su tiempo era más corto y se ha extendido. Así que un agradecimiento muy especial y además como presidente de la Asociación de Fiscales vamos a volver a conversar con usted en cuanto pueda. Nuevamente, muchas gracias y un abrazo. Cuando quiera, a disposición de ustedes y les agradezco mucho el llamado. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Y nos vamos dejando a los muchachos de Vélez Radio que ya vienen. Carlos Martino, Diego Guitián, Tomás Amerio. Micrófono para ustedes.